Señor secretario, sea usted bienvenido. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, señor secretario de Hacienda, mi amigo José Antonio Meade Curibreña, de lo que aquí se ha expresado el día de hoy, se desprende que de lo que va de la administración federal, el quinto año de gobierno ha resultado quizás el de mayores retos, tanto en lo económico como en lo financiero, como en política exterior y en materia de desastres naturales, entre otros desafíos. La elección del presidente Trump ha significado un giro inesperado que de entrada ha presionó en su momento el tipo de cambio a máximos históricos de 22 pesos por dólar y presionó al alza la inflación en el país. No obstante, lo más importante fue el giro de 180 grados que ha implicado esa elección, no solo para los destinos de la relación con México, sino para los paradigmas que habían regido al mundo entero hasta ahora, basados en una creciente integración global y comercial, que era la tendencia que se tenía de manera armónica en el mundo antes de la llegada a Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y no es para menos. Sus ideas contrarias al libre comercio, la globalización, al cambio climático y su especial adversión a todo lo que tenga que ver con México y los mexicanos han obligado al replanteamiento de las relaciones económicas bilaterales entre nuestras naciones. Esta misma semana dio inicio la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio y no hemos estado exentos de las expresiones amenazantes del presidente americano. En este contexto externo que hemos descrito, es imprescindible que el gobierno de la República, como lo ha hecho, hiciera un esfuerzo de responsabilidad y de disciplina financiera, fiscal, que le permitiera cumplir con sus objetivos de contención del déficit y de reducción de la deuda pública como porcentaje del PIB hacia el cierre de esta administración, mismos que ya se han alcanzado. Afortunadamente, la reforma hacendaria y los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal han permitido minimizar la amplia dependencia de nuestras finanzas públicas de los ingresos petroleros. En el 2017 vamos a cumplir con la meta de alcanzar un superávit primario que, como ya explicó aquí el secretario Meade, hará posible una reducción de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, lo cual cerraría en un 48%. Esto en línea con la trayectoria de la consolidación fiscal que se comprometió desde el 2013. En suma, a pesar de este entorno desfavorable, México sigue creciendo y ha dejado atrás los pronósticos más pesimistas de principios de este año. El propio Fondo Monetario Internacional esta misma semana elevó su expectativa de crecimiento para nuestro país a 1.9% para este 2017, desde el 1.7% donde se mantuvo y se mantendrá para el 2018 el 2%. En definitiva, como aquí lo ha expresado el secretario, el crecimiento de nuestra economía tiene sólidos fundamentos que la respaldan y que se manifiestan en las cifras de creación de empleo formal sin precedentes, con el consumo privado nacional en expansión y con exportaciones que reportan un crecimiento de más del 10% de enero a agosto pasado. El promedio anual de crecimiento de la economía mexicana en los primeros 4 años de esta administración ha sido de 2.1%, que se compara favorablemente con el 1.2% del mismo periodo de la administración pasada y al 1.4% del anterior a ella. Los números no mienten. El desempeño de la economía nacional aprueba con una buena nota, en la que el gobierno federal cumple con su deber de dar certeza y de dar estabilidad como requisitos indispensables para dar confianza a la inversión nacional y extranjera. Pese a lo anterior, es innegable que seguimos teniendo un México que crece a 2 velocidades, con un norte y centro del país avanzando a un ritmo más acelerado, mientras el sur se sigue rezagando, ampliando una injusta brecha de desigualdad que no nos deja nada bueno. Por ello, desde el gobierno hay que decirlo y hay que decirlo claro. También dentro de este Senado y de la Cámara de Diputados, donde se trabajó para sacar adelante el ambicioso proyecto de zonas económicas especiales, que como múltiples experiencias internacionales proyecta apoyar
un desarrollo más articulado en las regiones más marginadas del país y en particular estados como Oaxaca y nuestro Chiapas. Su objetivo es detonar desarrollo, su objetivo es inyectar la inversión a donde la inversión hoy no llega. Compañeras y compañeros senadores, la coyuntura de adversidad económica a la que hemos aludido ha tenido un innegable agravante con los fenómenos naturales que padecimos el mes pasado. Los dos grandes sismos que desafortunadamente golpearon a nuestra nación de manera significativa en el centro y en el sur del país. Vino a desnudar el grado de la vulnerabilidad con la que se vive en los estados más pobres del país, como son Oaxaca y Chiapas. Afortunadamente, con la pronta y eficaz respuesta del presidente Peña Nieto y de su gabinete, así como del gobernador Velasco, se ha superado la situación de emergencia y ahora se está en la reconstrucción y reactivación económica que tanta falta le hace a Chiapas y al sureste mexicano. Como chiapaneco, he sido testigo del esfuerzo del presidente Peña Nieto, del doctor Meade para que fluyan de manera inmediata los recursos necesarios para atender la emergencia derivada de los sismos. La reactivación de la economía del sureste es fundamental y por eso que esto se dé de la mano con la iniciativa y ahora una realidad de las zonas económicas especiales es muestra de que se está comenzando a ver una realidad y que se está comenzando con el pie derecho. Acciones como esta estamos convencidos que irán a consolidar las grandes desigualdades que vive nuestro país. Dicho sea de paso, se ha alcanzado sin modificar estas acciones la estructura tributaria nacional, pues no se propusieron nuevos impuestos ni el crecimiento de tasas de los ya existentes, como se plasmó en el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2018 que se está analizando actualmente. Hay pues una evolución favorable de la reforma hacendaria emprendida por la administración del presidente Peña Nieto, gracias a la cual se ha logrado la trayectoria de consolidación fiscal a partir de un incremento en la recaudación, una mayor base de contribuyentes y una simplificación tributaria. El tiempo le ha dado la razón a los legisladores que estábamos convencidos de que al aprobar las reformas estructurales íbamos en la dirección correcta, de tal suerte que su adecuada implementación ya ha rendido los primeros resultados en beneficio de todos los mexicanos. Por último, pero no menos importante, debemos de destacar la labor de la Secretaría de Hacienda en el cabal cumplimiento de los mandatos legales que le impuso el Congreso de la Unión en materia de disciplina financiera de los gobiernos locales para evitar que el dinero de todos los mexicanos beneficien a alguien en particular. En conclusión, compañeras y compañeros legisladores, señor secretario de Hacienda, la economía mexicana se encuentra viva y se encuentra en marcha. Estamos conscientes de la coyuntura económica adversa que enfrenta nuestro país, pero también reconocemos el talento y el liderazgo del Gobierno de la República para salir adelante de una política fiscal adecuada y de las medidas de austeridad y de disciplina financiera que se han venido implementando. Bajo ninguna circunstancia podremos sentirnos satisfechos, pero sin duda alguna se están sentando las bases para que México cuente con mejores condiciones hacendarias, para solventar las necesidades de una sociedad que demanda mejores sueldos, más empleo y mayores índices de bienestar. Agradecemos, y le agradecemos, doctor Meade, que como cabeza del sector hacendario del Gobierno de la República ha demostrado ser un gran servidor público. Y más allá, como aquí se comentaba, de todos los cargos en las diferentes secretarías que ha tenido, lo importante y relevante es que ha sabido cumplir con cabalidad en cada una de ellas como servidor público de México, de ningún partido y de ninguna sigla. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Armando Melgar. Corresponde ahora el uso de la tribuna al senador Isidro Pedraza Chávez del Partido de la Revolución Democrática. En uso de la voz, el senador Pedraza. Gracias, compañeras, compañeros. Quisiera, en primer lugar, decirle a los compañeros legisladores del PRI,
pues, que deberíamos de ser más sobrios en este evento. Esta es una comparecencia, no es una pasarela. Y estamos frente al examen de la situación económica del país, sobre todo en un momento cuando hoy más que nunca se han ido erosionando la imagen de los políticos y la política en nuestro país. Por eso, tanto incienso a veces pareciera que queremos sacar humo blanco. Compañeras, les pido ese recato en este sentido. Señor secretario de Hacienda, estamos en el último capítulo de la administración del presidente Peña Nieto. No hay marcha atrás en la historia que se escribió en el Congreso y el Poder Ejecutivo. En cada encuentro y desencuentro construimos una expectativa sobre el futuro de la nación, y en este ejercicio de rendición de cuentas es el instrumento legislativo ideal que nos ofrece la oportunidad de dialogar sobre los avances y retos que tenemos al cierre de la presente administración. Usted lo dijo hace rato, que había que aprovechar para proponer y construir. Yo quiero decirle que en el PRD tenemos una visión política, tenemos una posición, y hemos pasado de la protesta a la propuesta, y hemos sido siempre de los que aportamos en las soluciones para este país. El grupo parlamentario del PRD refrenda una agenda de trabajo a favor de las clases más desprotegidas, de un modelo económico que ha sido incapaz de generar un crecimiento sostenido con la distribución de la riqueza. Creemos en la defensa de los sectores sociales más desprotegidos, de los campesinos, de los obreros, de las amas de casa, de los jóvenes, de los adultos mayores, de todo el pueblo, de los prestadores de servicios, de los intelectuales. Por eso insistimos en la reivindicación de salarios dignos para todos y una reforma educativa que garantice a nuestros jóvenes transitar hacia la sociedad del conocimiento de este siglo XXI. No hay fecha que no se cumpla, ni administración que no termine. El grupo parlamentario del PRD está aquí para fijar una posición en un acto responsable. Nosotros hablamos por una nación fracturada y harta de una clase gobernante envuelta en constantes escándalos de corrupción. El gobierno llega al quinto informe en el nivel más alto de rechazo, desde el presidente Salinas hasta hoy, donde 7 de cada 10 mexicanos desaprueba el rumbo de la administración pública federal. El 84% de la población percibe que los problemas del país han rebasado al gobierno federal. Junto con la emergencia social de miles de familias damnificadas por los terremotos, la población se encuentra vulnerable ante el problema de la inseguridad y los problemas económicos. De acuerdo con Mitofsky, los flagelos que vivimos son la inseguridad, la corrupción, el desempleo, la pobreza y la pauperización de los salarios de la clase trabajadora. En otras palabras, a pesar de haber dotado de amplios recursos, de una reforma hacendaria, de las reformas en materia de seguridad pública, estas demandas no se han cumplido. Esta administración ha gozado de los beneficios de la última etapa de los excedentes petroleros, de los remanentes del Banco de México, ingresos excedentes de una reforma fiscal que, ya sea por la vía de impuestos, endeudamiento o recorte a la inversión, contó con amplios márgenes de recursos extraordinarios, sin que a la fecha se reflejen en un crecimiento sostenido de cuando menos el 6% o una reducción contundente de la pobreza extrema. De la pobreza. La actual administración hizo evidente en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 el objetivo de alcanzar en México un México próspero, mediante la generación de crecimiento sostenido e incluyente, que permitiera erradicar de manera permanente la pobreza, elevar el nivel de vida de la población y alcanzar una sociedad más equitativa. Esto no es un tema menor para la economía mexicana. Según los datos más recientes del Coneval, en el país 53.4 millones de personas, es decir, el 43.6% de la población vive en situación de pobreza. La cruzada contra el hambre la perdieron antes de iniciarla, compañeros. No hay resultados.
en este sentido que hagan sentir una satisfacción en ese tema, y era uno de los programas insignias de esta administración. El Estado mexicano tiene la obligación de impulsar políticas públicas que disminuyan lo más rápido posible la pobreza. De no hacerlo, se están dilapando recursos públicos en programas de desarrollo económico y asistenciales ineficientes. Por ejemplo, se han destinado al desarrollo social 500,000 millones de pesos hasta el momento, y como resultado tenemos 100,000 mexicanos en situación de pobreza adicionales y una reducción del 1.9% en la proporción respecto al total de la población, en contraste con lo que han manejado aquí en esa tribuna. Con los números anteriores y con el crecimiento promedio del 2.2% para la economía mexicana en lo que va de la administración, tardaríamos, como ya se mencionó aquí, cerca de 127 años para terminar con la pobreza. Esto sin contar con las familias damnificadas ahora en el mes de septiembre. El actual modelo económico está diseñado, quisiéramos pensar, para preservar la pobreza, y esta administración se retira con esta deuda con México y las futuras generaciones. Ha caído el Producto Interno Bruto. Al inicio de esta administración, el Producto Interno Bruto per cápita fue de $9,820 en términos reales, y para el 2016 es de $8,201. En tan solo 5 años la riqueza promedio de la nación de los mexicanos se redujo en un 16%. La reforma energética la ofrecieron como la columna vertebral de las reformas estructurales y la palanca de desarrollo económico, crecimiento de la economía, generación de empleo y la riqueza, sobre todo precios bajos de gasolina, luz y gas doméstico. No obstante, ha dejado pavorosos resultados. Pemex produce hoy 604,000 barriles diarios menos que en 2012, una reducción de la producción del 23%, y la gasolina se encuentra en el precio por litro más alto de la historia, en 16.63 la Magna y 17.51 la Premium. En el 2016 México se colocó como el segundo importador de gasolina en el mundo, con un costo para el 2015 de $12,500 millones. El país importa un poco menos del 50% del total de la gasolina que consume. El gasto público se incrementó. El gasto público se elevó al 27% del Producto Interno Bruto, pero la recaudación tributaria casi se ha duplicado, al pasar del 9% al 17%. Es decir, el gobierno ahora cuesta más que nunca a sus ciudadanos. En el 2012 un mexicano promedio debía ceder por impuestos 5 semanas de trabajo al año. Hoy cede 9 semanas. Esto es alarmante, sobre todo si se consideran los gobernadores en procesos judiciales y los actos de corrupción que han llegado a ser reconocidos por la ciudadanía como excesos de un gobierno alejado de la realidad nacional. Insistir en el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades por 234.7 millones de pesos. El dinero destinado a la barda perimetral tan solo fue de 1,981 millones de pesos, para hacer que cada kilómetro de barda nos costara cerca de 60.3 millones de pesos. Por otro lado, el Paso Express, el costo fue de 2,213.5 millones de pesos. 154 pesos el millón, 154 millones de pesos por kilómetro cuadrado. Qué cosas más exageradas tenemos en este sentido. Y sin embargo, de las observaciones que tiene la auditoría, esto habla de que tenemos que enmendar y corregir cosas, porque no se puede tener una ley de obra pública donde no obligue a las empresas a rendir cuentas, como estos 2 casos que he mencionado. No hay crecimiento en el sector rural, no crece en la producción de alimentos, no hay crecimiento de la población con capacidad de consumir, por lo que no crece el mercado interno. Hoy, frente a esas adversidades que se plantean con la negociación del Tratado de Libre Comercio, tendríamos que buscar fortalecer nuestro mercado nacional.
Con estas políticas, los pobres siguen siendo pobres, los ricos son cada vez más ricos y la desigualdad sí se ha incrementado. La concentración de la riqueza ha aumentado. En el campo, 17,000 grandes productores concentran apoyos fiscales con ventajas comerciales, mientras que 4 millones de productores en pequeña escala no tienen opción productiva, por eso emigran, y ellos son los que nos están enviando desde los Estados Unidos las remesas que han estabilizado nuestra economía. La mejor manera, o dijéramos, la única manera de salir de la pobreza es producir riqueza. Si no hay cambios en la política rural para propiciar la producción y el mejoramiento de los ingresos de los productores rurales, no se acabará con la pobreza ni se reducirá la igualdad. Me estoy apurando porque dicen que ya me estoy tardando. El gobierno federal además ha tenido una actitud de detener cualquier investigación e implementación de las disposiciones para combatir la corrupción sobre los hechos que hemos narrado aquí anteriormente. En el Senado de la República están paralizados los temas de mayor relevancia para esta legislatura, como fue el nombramiento del fiscal general, el fiscal anticorrupción, el nombramiento de los magistrados en materia de combate a la corrupción, facultar, que es una iniciativa que presentamos al Senado de la República, para citar a privados a comparecer para que expliquen su participación en temas de interés y donde estén involucrados en casos de corrupción. Y por si fuera menos, hay que hacer la reforma a la ley de obras para combatir los abusos y el enriquecimiento de privados en favor de las altas esferas gubernamentales. El grupo parlamentario del PRD presentó también una ley del Fondo de Reconstrucción precisamente para contar con las garantías de transparencia y fiscalización para que la población y en el Congreso de la Unión puedan supervisar y acceder a toda la forma de información sobre el origen y ejecución de los recursos públicos y privados, destinados principalmente para las familias damnificadas. Es necesaria la publicación de un padrón único de damnificados para otorgar certidumbre y transparencia durante el ejercicio de los recursos, tal como se ha propuesto en este Senado de la República. Compañeras y compañeros, mientras cerremos los ojos a la realidad y sigamos quemando incienso, difícilmente vamos a poder ser autocríticos y corregir muchas de las cosas que están aquí. La voz crítica de las fracciones parlamentarias al ejercicio de la función pública permite constatar posiciones para poder coincidir en acciones de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Isidro Pedraza Chávez. Corresponde el turno al senador Manuel Bartlett Díaz del Partido del Trabajo para su posicionamiento. En uso de la tribuna, el senador Bartlett Díaz. Con su venia, señor presidente, bienvenido por enésima vez, señor secretario. Mucho gusto. Sí, yo fui el que le preguntó en su anterior participación, ¿se acuerda? Si había alguna diferencia entre el PRI y el PAN. Porque se dice que ya es lo mismo, ¿eh? Pero ya hoy nos habló de ese tema ya más abiertamente y lo podríamos comentar. Con todo respeto a un hombre inteligente, nos recetó usted el mismo discurso que en la Cámara de Diputados, el mismo, que no dijo gran cosa, pero en fin, lo tuvimos que leer 2 veces, aquí, allá primero y aquí. La protesta de decir verdad que usted mencionó en su texto, pues no se aplica, que debería ser realmente estricta. Y no se aplica porque aquí, en este Senado, no existe una auténtica representación
nacional de los estados, la población. No, aquí se representa al poder. Al poder. Señor presidente, ponga usted orden a estas señoras senadoras. Continúe, señor senador. Es que a los senadores se les puede contestar, a las señoras es difícil, ¿eh? Viene usted, señor secretario, con todo respeto, se dice, a justificar una política que ha llevado a México al más brutal desastre económico, político y social. Ha venido usted a defender algo que es indefendible. Ciertamente, en la tecnocracia ilustrada hay siempre el lenguaje, los eufemismos, los conceptos que todo lo permiten. Pero no, este país está en una situación grave, dramática, de desastre económico y social. Ha sostenido un modelo que ya está en crisis en el mundo entero. En el mundo entero, Inglaterra en crisis, Irlanda, Francia en levantamientos. Es un modelo empobrecedor, y aquí en un país empobrecido, pues es infinitamente más grave. Este modelo hegemónico es ya lo hemos comentado, el modelo de capitalismo global militarizado. Es el modelo impuesto ya por las armas y que pretenden que en México el militarismo sea ya la norma que rompa la estructura política de este país. Es un modelo sostenido por y para los Estados Unidos. Aquí se decía que tenemos otros destinos. El modelo beneficia brutalmente a los Estados Unidos y sacrifica a los mexicanos sin esperanza. ¿Qué mejor prueba que la relación que existe siempre con el secretario de Hacienda y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos? No nos llame la atención, como sucedió en la anterior comparecencia, que al otro día vino a felicitarlo el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El secretario del Tesoro lo quiere usted mucho, es su amigo. Claro, porque desde el Tesoro de los Estados Unidos se vigila desde hace ya muchos años la política económica del país. Una política centrada en la inversión extranjera especulativa. Una política que usted sabe muy bien que no va a permitir jamás el tener una acción que beneficie a los mexicanos. No, es una política que beneficia a la oligarquía nacional. Cuando aquí se habla de pobreza y de la concentración de la riqueza, unos cuantos son los dueños de la riqueza de este país, con las inversiones extranjeras, y que van a venir más. Cuando se habla de eso, no se habla de diversificación, se habla del sometimiento a los intereses norteamericanos. Por eso vemos venir al secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Es la política que ha hecho un profundo daño a todos los mexicanos. La economía es, y lo sabemos todos, la economía es la política concentrada. La economía es la expresión de una política. Y la política en su sentido aristotélico y en su sentido permanente es el gobierno de una sociedad. El gobierno de una sociedad completa, no una oligarquía nacional. Y la política que han seguido, ¿verdad?, es una política contraria
a la esencia de la política, porque han olvidado y han gobernado para los intereses económicos dominantes, hegemónicos, vinculados al capital extranjero. Esa es la verdad. Esa es la más profunda verdad. Dice usted, señor secretario, cuando se le planteó aquí Zoé, que por cierto enojó por ahí a algún economista que decía que cambiaron las circunstancias. Sí, cambiaron para usted, señor senador. Cambiaron para usted, se lo dijo Zoé. Había que escucharlo entonces y escucharlo ahora, el mismo tono grandilocuente. Yo, sí, esto es una maravilla. Antes no lo era. En esa respuesta a su planteamiento sobre su postura en el PRI y el PAN, ya más específica, contestó usted de una manera muy interesante. Usted dijo, haciendo gala de politología, no de economía, dice, es que hace años no hay una mayoría en este país. Y entonces, cuando no hay mayoría, se tiene que gobernar por consenso. Sí, aquí el consenso es muy claro. Sí, pero el consenso, eso es lo malo. Sí, no ha habido mayorías, se ha gobernado por consenso y usted ha estado en el consenso. Pero el consenso ha sido con la derecha. Se hizo un consenso con los intereses extranjeros. No se hizo un consenso que pudiera llevarnos a una lucha para transformar este país y salvar a las masas cada vez más empobrecidas y famélicas. No, el consenso que ha existido es un consenso hacia la derecha, con la traición del PRI a sus principios, con el abandono de la ideología de este partido que fue de una revolución y ahora es de la más desvergonzada posición neoliberal. Entonces, ese fue el consenso que llevó a este Senado desde entonces y a todas las representaciones a plantarse abiertamente en la derecha. Y al establecerse un consenso de derecha se someten y entonces cambian presidentes panistas y presidentes priistas igualitos, con el mismo cartabón fijado en la Secretaría de Hacienda por esa clase tecnocrática que nació en el PRI y se transformó al país al traicionar los principios que la llevaron a estudiar en el mundo entero y a dominar la política económica para el beneficio de los intereses extranjeros. Una tecnocracia que traicionó a sus principios, una tecnocracia que ha venido dirigiendo la misma tecnocracia esta que nació en el priismo de aquellos tiempos, esa ha seguido gobernó con Fox. Tal vez Fox nunca se dio cuenta de nada, pero gobernó con Fox, gobernó con Calderón. Y la misma tecnocracia sigue gobernando hoy desde ahí para favorecer a los intereses extranjeros. Esa es la verdad, un consenso hacia la más brutal derecha deshumanizada y desinteresada por la población de este país. Por eso digo yo que es una economía que no es política, sino es depredadora. No es una política para sacar a la pobreza de su estado, sino es depredadora. Yo le comentaría a usted con todo respeto, porque es usted un hombre respetable, que siga otro camino, de veras. Se lo digo porque lo conozco desde chiquito. A una pregunta también de este insolente de Zoé. Es un insolente. Le preguntó que por quién había votado. El voto es secreto, Zoé. Es una insolencia. Pero la sorpresa, votó por Peña Nieto. ¡Ay, joder! Muy bien. Votó por Peña Nieto. ¿Ya oyeron?
Hubiera sido sorprendente, señor secretario, que hubiera usted dicho que votó por Josefina o que votaría usted por Calderón, su ex jefe, o por Margarita, tan tristemente tratada y tan llorada en los programas del corazón de Televisa. ¿No? Votó por Peña Nieto. Bueno, está bien. Ustedes están muy contentos. Nada más que, precisamente porque lo conozco yo de muchos años, yo le diría, la CNC anda muy mal, senadora, ¿eh? La CNC, y yo la conocí de CNCista, también la CNC violó sus principios y en lugar de venir aquí a defender a los trabajadores del campo y a los campesinos que están en la miseria por el Tratado de Libre Comercio, vienen a apoyar la CNC. Ese es el PRI, esa CNC neoliberal. ¿Quién lo hubiera dicho? Pues decía yo que como lo conozco bien, le voy a dar un consejo, ¿no? Un consejo afectuoso, cariñoso, respetuoso. Calma, escuchen un poco de oposición, hombre, aunque no les guste, un poquito, unos 10 minutos, 15. Al fin todo ha sido miel y más miel y preguntas a modo para las contestaciones, a modo. Están aburriendo, es más inteligente que eso, él puede dar más que contestar lo que le han endilgado aquí. Mire usted cree, bueno, al decir yo voté por Peña Nieto, entonces discretamente no es político ni de partido, pero invita a que Peña Nieto vote por él. Eso es lógico, ¿no? Si no hubiera dicho el voto secreto, ¿eh? No, voté por Peña Nieto, señores. Bueno, se revela ahí una voluntad de que Peña Nieto vote por usted. Y eso está muy mal, no se lo aconsejo. Mire, el PRI está en tercer lugar y va para el cuarto. El PRI está repudiado en el país porque ha traicionado sus principios. El PRI nos ha llevado a una situación verdaderamente desastrosa en todos sentidos. Y usted le pide a Peña Nieto que vote por usted. El voto de Peña Nieto es el voto del diablo, es el beso del diablo. Es el presidente que está en el suelo de las encuestas, quien lo quiera. Entonces, ¿cómo? No, señor secretario, no. Tercer lugar y va por el cuarto. Diga lo que diga Ochoa cuando bravuconea por ahí, por el cuarto. Va a perder. ¿Usted cree, y no es pregunta porque no hay réplica ya aquí, ¿usted cree que el pueblo de México, la masa de mexicanos que están indignados con lo que ha pasado, que repudian al presidente y a su sistema por la Casa Blanca, que es una vacilada, o la otra casa de allá del Estado de México, la corrupción brutal que está en todos lados, que el país la repudia, que la gente está indignada? ¿Usted cree que va a ser un buen candidato del PRI? No lo haga. Yo se lo recomiendo de veras con afecto. Tenga cuidado. Luego los cantos de las sirenas, no sé si soy candidato a la presidencia, pero ¿de dónde? No lo haga. No va a votar el pueblo de México por la corrupción convertida en sistema. Habló usted de corrupción, sí, que en la Hacienda se busca mucho. Nos referimos a la corrupción descarada en todos los niveles del gobierno, en todos lados, la corrupción putrefacta. Vivimos en un sistema de corrupción, ya no es que hay corrupción, no, el sistema es el sistema de la corrupción. Vivimos en un sistema trágico, muertos, desaparecidos. ¿Y sabe usted qué pasa? La militarización la guerra famosa de algún sector del PAN, ahora no sé cuál sea,
Esa guerra contra el narco es también un mandato norteamericano. ¿Y sabe usted qué pasa con ella? Los desaparecidos, los desplazados, que no se analizan, los desplazados están desplazando zonas completas para la explotación y el saqueo de este país. La violencia está en todos lados porque no hay empleo. No es cierto que el empleo, es que los últimos 5 años, porque arreglan las cifras, ¿no? Dice, en los últimos 14 años y medio, ¿verdad?, hemos logrado 5 millones de empleos. Eso es una mentira, ni en los 20, porque el empleo que han logrado y presumen es un empleo que no sirve para nada, sin salarios, es un empleo pésimo, ¿verdad? Entonces, no piense usted que los desempleados van a votar por ninguno de los dos, perdónenme, pero ustedes son parte, estos son parte de este drama, porque quien empezó la guerra contra el narco fue Calderón, ¿verdad? Pero lo siguió alegremente Peña Nieto. No, señor secretario, no van a votar por el PRI, ni por el PAN. Es lo mismo, ya usted lo dijo y ya lo demostró, que son lo mismo. Son dos organizaciones neoliberales que han sacrificado los intereses de los mexicanos por beneficiar a la oligarquía nacional, por beneficiar a los bancos, a la inversión extranjera y a los negocios. ¿Ustedes creen que la reforma energética fue una decisión auténticamente neoliberal, limpia, ideológica? No. Desde el panismo, 12 años, se los dije con la reforma energética, 12 años, ¿verdad?, los altos dirigentes y los intereses panistas se vincularon a los Bush, a los no sé quién, al negocio del gas, de la electricidad, los funcionarios panistas. Por eso, cuando se planteó la entrega del petróleo a los Estados Unidos, el gas y todo lo demás, pues las cúpulas enseguida votaron por ese despropósito. ¿Usted cree que con el hundimiento de Pemex va a ganar el PRI o el PAN, que también lo dirigió? No. A usted lo quieren en el Banco de México, secretario. Es el candidato natural al Banco de México. Y luego del Banco de México brincan como casters de regreso al Fondo Monetario Internacional. Y así no le pasa nada, de ahí brincan a otro lado y acá, y luego estarán en el Banco de Reconstrucción y Fomento, no sé dónde, o en el Banco de París. No, es usted un buen candidato para allá, no para desarrollar un Banco de México aquí, que ha venido sosteniendo con la explotación de la moneda y todo eso. Le manda dinero el Banco de México a Hacienda para que se mantenga así. No van a votar ni por unos ni por otros. Le recomiendo el Banco de México. Eso sí asegura que siga siendo un hombre estudioso, que les dé clases en inglés, porque habla inglés, francés, alemán, todo. Es un hombre bien educado. No siga usted eso. La pobreza. Voy a hablar de la pobreza un poco porque se mencionó, ¿no? Pero la pobreza, ¿verdad?, la pobreza está clasificada tecnocráticamente, ¿eh? Entonces hay pobreza extrema. Esa es la de extrema unción. La pobreza extrema. La pobreza un poco menos extrema. La pobreza a medias. La pobreza que puede resolverse, y eso ha venido bajando en este sexenio. Y lo dicen con toda tranquilidad. Los programas sociales, señor secretario, usted que es un hombre ilustrado lo sabe, los programas que metió Salinas, ¿verdad?, los programas esos son para que no se mueran todos de hambre. Son del Banco Mundial. Son lo que el Banco Mundial permite para que la gente no se muera de hambre y de paso vote, como en el Estado de México, ¿verdad?, o les quitan los programas sociales. No vamos a seguir hablando de la pobreza porque entonces tendríamos que sacar toda una serie de elementos, ¿verdad?, para ver cuál pobreza ha mejorado, si esta o la otra. Pero el pueblo no entiende de eso. El pueblo está en pobreza.
El pueblo está pobre y no tiene ninguna esperanza, y esa es la verdad. Aquí vino el secretario de Relaciones Exteriores y nos soltó ahí una serie de cosas. Y se lo digo a usted también porque hay una línea en el informe. El informe de Peña Nieto ya no tiene ninguna defensa, no dice nada. El informe no dice absolutamente nada, engaña, porque ya no le interesa a Peña Nieto lo que piensen ustedes, porque ya lo sabe, que va a decir, órale, todos a votar. Mencionan unas cuantas cosas e inventan. A nadie le interesa ya lo que diga Peña Nieto. A nadie le interesa ya seguir oyendo neoliberalismo. A nadie le interesa oír mentiras. Y esto que estamos viendo aquí y lo que yo puedo decir con toda caballerosidad, como me dijeron ahorita, ¿verdad? Lo que no va a salir en los medios, no se preocupe, no sale nada. Que hay una dictadura mediática y lo que hay es que no salga nada, ¿verdad? ¿Y engañan al pueblo? No se puede engañar al pueblo de manera permanente y absoluta. Cuando se están muriendo de hambre, cuando el Seguro Social está perdiendo la capacidad porque lo privatizan, cuando los hospitales los hacen con dinero privado en la público-privada, cuando las escuelas están también privatizándose, cuando toman todas las tesis para acabar con todos los servicios sociales de este país, ¿verdad? El pueblo lo siente. El pueblo no cree en ustedes. El pueblo no cree en este Congreso, en el Senado. El pueblo no oye ya ni siquiera los medios de comunicación. Aburren casi tanto como esta larga, soliloquios y todo esto, que yo digo que aburren más al señor secretario, que daba para más. Se hubieran puesto de acuerdo con preguntas más sustanciosas, pero no. Estamos en un ejercicio de farsa, estamos mintiendo, estamos agotando al Congreso para que no se discuta de verdad, para que se digan mentiras, pero no trasciende al pueblo de México. Señor secretario, vaya usted al banco, El PRI está en cuarto lugar y el PAN, no sé cuál de los dos, pero anda peor, como decía aquel. Entonces mejor cuide usted su prestigio, que ya bastante lo pone usted en riesgo al andar con esas amistades y esas defensas indefendibles, ¿verdad? Yo le recomiendo eso. Aquí en México ya nadie cree ni en el neoliberalismo, ni en que hay una pobreza a la mitad y que vamos adelante, y que se está avanzando, porque dentro de 30 años, hasta el señor secretario, que es joven, ya será un viejo dentro de 30 años y ya no le podemos reclamar. No va a ganar el neoliberalismo, no va a ganar la oligarquía nacional, no van a ganar los intereses extranjeros, va a ganar el pueblo de México, se los aseguro. Por eso les recomiendo, váyase al Banco de México. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador, por su participación. Tiene el uso de la palabra el senador Francisco Búrquez Valenzuela.